Bueno, pues buenas noches a todas. Gracias por estar aquí. Y bueno, estábamos diciendo que decidimos hacer este Zoom porque yo hace ya tiempo, hace unos meses, bueno, todos hemos pasado, yo creo que quería hacerlo sobre todo porque es un momento en el que todos podemos pasar por la fase de bueno, estamos gastando dinero todos los meses, la inversión que hacemos, o hacia dónde vamos a llegar, o lo que tardamos al final, ¿no? En a lo mejor llegar a nuestro objetivo, ¿no? Y en el camino pues, puede pasarnos por desmotivaciones o dudas, o bueno, un montón de cosas, ¿no? Y yo he pasado por muchas. En estos 5 años, llevo ya 5 años. Y bueno, he pasado por diferentes fases. También, claro, al tener mi trabajo, pues al estar enfocándome también en mi parte profesional, pues claro, es como no estoy enfocada 100% solamente en esto, ¿no? A ver, aunque mi trabajo, bueno, pues se puede complementar, pero bueno, está ahí. La cuestión fue que me pilló una fase, no sé si también por comentarios también de la familia, ¿no? Y eso. Hubo un momento en que estaba como, no sé si desmotivada o qué, pero me empezaron como a entrar dudas, ¿no? Dudas sobre todo relacionadas ¿no? a el valor que realmente tienen los aceites, ¿no? Realmente lo que valen. La duda también ¿no? Bueno, al final todo el mundo tiene que comisionar, ¿no? Por todo el trabajo que hay detrás, tal, ¿no? Y me empezaron a entrar eso, dudas ahí que al final eso también hacía que me bloqueara, ¿no? Y entonces, de repente empecé a tener un aviso de que tenía, bueno, yo canalizo, me conecto a lo que siento que me tengo que conectar y resulta que sentí que tenía que conectarme a Gary. Y era como, tienes que conectarte con este hombre. Y entonces, pues un día que tuve un rato y que necesitaba, lo sentía como una necesidad, pues me puse a meditar, que es como cuando yo realmente me pongo a canalizar sobre todo cosas para mí. Y, y de repente, pues conecté con él. Además, lo primero que vi fue en los campos de lavanda. Además, me acordaba siempre de las imágenes de Patrick cuando estuvo allí. Por eso también un poco el hacer este zoom, ¿no? De compartir yo con lo que he conectado y que esta conexión me llevó a que investigara mucho más sobre él, sobre su propósito, sobre su misión. Y Patri, al final, ella como ha estado allí y lo ha vivido, bueno, y Juan Carlos, han estado al final los dos allí y han vivido al final esa energía, ¿no? Pues al final complementar las dos partes, ¿no? La parte de la conexión, que al final todo iba alineado. Y os voy a contar por encimilla, porque tengo mi chuleta porque me pilló en el trabajo, lo hice allí en mi centro cuando terminé unas sesiones y por el folio que tenía por allí me lo apunté y ahí aquí lo he dejado. Y, y lo que empecé a sentir fue como una energía muy, muy, muy potente, como además, hoy precisamente desde el mediodía o así. Empecé a sentir, no sé si porque se acercaba el Zoom o qué, pero llevo toda la tarde como con una energía de estas expansivas que a veces cuesta, ¿no? Gestionarlas, ¿no? Y eso es lo que sentí, lo tengo aquí, digo, ahora lo estaba leyendo, ¿no? Energía muy grande, muy potente, muy expansiva. Pero al final dentro de eso que se sentía, había energías mezcladas, ¿no? Donde entran las dudas, donde sientes también que a veces ¿no? Puede haber conflictos con otras personas, ¿no? Puede haber envidias, celos, negatividad, sensaciones de lucha, competencia, ¿no? Como que lo ves, a lo mejor podemos verlo en gente cercana o a lo mejor podemos verlo en gente de otros equipos, ¿no? Como a lo mejor experiencias que hemos podido vivir de convenciones que hemos visto y a lo mejor pues comentas cosas, ¿no? Y al final, como dices tú, hay una cosa, una mezcla ahí que a mí esas cosas pues me echa mucho para atrás, ¿no? Y me decía él,
como la vida misma, ¿no? Al final, en tu día a día, estas cosas también están ahí, ¿no? Y me decía, dice, se trata de cambiar nuestras vidas y la de los demás. Se trata de cambiar nuestros hábitos junto a las esencias. Rutinas diarias, conciencia y sobre todo merecimiento. Se trata de cambiar nuestra vibración, que vibremos altos, que vibremos en amor y expandir ese amor. Se pegarán envidia, celos, personas con otras energías, pero no conectarnos a eso. Darles amor porque no saben ver, no saben gestionar, no saben lo que valen. El foco no está ahí, el foco está en el amor, en la vibración. Es su historia. Tú solo transmítele amor, no conectes con su vibración. Trabaja tu vibración y tu energía para sentirte fuerte y sostener. Y retírate cuando no puedas sostener. Espérate, que me he ido para allá y ya me he perdido. Eso, retírate cuando no sepas, no puedas sostener para cuidarte, renovarte y fortalecerte y para seguir. Se trata de escucharte y permitirte todo. Poder ver tus heridas y tratarlas con las esencias, con terapias. Importante es ser consciente de nuestro sistema nervioso y trabajar en él para que no se descontrole. Le pedí un mensaje para mí, para no olvidarlo, y me salió, este es mi propósito, cambia el mundo, transforma el mundo. Y luego me salía el mensaje de la semilla, ¿no? Del seed to seal, ¿no? Como, y me dijo mi propia palabra para que no se me olvidara, ¿no? Y entonces, esta fue mi conexión, fue muy potente. Además, justo para que veáis o sea, como la confirmación de la vida, ¿no? De diciéndote, aquí está. De repente hubo una compra muy potente en mi rama. O sea, algo que no se había visto nunca. De una persona que no esperábamos, ¿no? Y entonces, claro, dijimos, o sea, todo pasó justo cuando yo estaba conectada ahí. O sea, yo cuando terminó la conexión, Patri me mandó un mensaje, ¿has visto esto? Y digo, ostras. Y claro, ya le dije a Patri, fíjate lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el mensaje fue que investigara mucho más sobre él para que yo supiera más de la historia de él. Y claro, cuando me puse a investigar sobre la historia de él, fue cuando entendí que es todo lo que yo había sentido, lo que os acabo de leer, estaba relacionado con lo mismo, ¿vale? Entonces os voy a compartir la pantalla que he ido apuntando seleccionado por partes, para que vosotros también lo tengáis y conectéis con esto. Porque yo creo que si todos conectamos con esto, además yo creo que es parte de poder integrar esto y que no, espérate, a ver, eso, parte de poder integrar todo esto y poder, ¿no? Trabajarlo desde ahí, ¿no? Eh, lo que quería al final quería, ¿no? Es que era ir más allá de crear al final un producto, ¿no? Lo que quería al final era crear, restaurar el vínculo entre nosotros, o sea, el ser humano y la naturaleza, entendiendo al final que los aceites esenciales es como la vida, el alma realmente de cada una de las plantas, ¿no? Y que al final conectes con esa alma que tiene la planta, ¿no? Y que la empresa nació como un movimiento de conciencia, de salud y de conexión espiritual con la naturaleza por lo que a él le pasó. Que lo he dejado para el final, lo que a él le pasó porque quería que se viera primero, ¿no? Todo lo que realmente al final el propósito que había para que entendiéramos de dónde viene al final todo esto, ¿no? Primero, el propósito esencial, ¿no? Elevar nuestra salud y la pureza del planeta, ¿no? Llevar todos los dones que una planta tiene, ¿no? O sea, los aceites esenciales a cada hogar del mundo, ¿no? Que eso significa
cómo hago esto, ¿no? Al final es como el que hace para poder hacer esto y llevar el don que cada planta tiene a cada, a cada hogar. Y era eso, ¿no? Ofrecer aceites esenciales 100% puros, que sean terapéuticos, sin químicos, sin adulteraciones ni destilaciones múltiples, porque al final cualquier adulteración que tenga cualquier producto natural, yo ahora es que digo, mi hermano está con las mieles y apicultor y resuena mucho con todo esto porque hablaba precisamente de eso, de la mayoría de los apicultores echan azúcar a las abejas para que estén produciendo miel todo el año porque claro, hay veces pues que llueve menos, que la floración a lo mejor no está justamente en el momento que tiene que estar, entonces a lo mejor las abejas no producen la miel al ritmo que a lo mejor tú quieres o tú necesitas, ¿no? Y el hecho de que, de que se le eche el azúcar para que esté produciendo hace que las propiedades de la planta por ejemplo, si una planta es terapéutica, pues tú no tienes al final ese efecto en ti. O sea, el efecto que tiene la planta no te va a ser efecto igual porque esa adulteración hace que el efecto que la planta tiene o se disminuya o se baje, ¿no? Por eso también un poco los aceites, si no pueden ser 100% puros en otro aspecto eh, pero claro, si están adulterados, pues por eso a lo mejor no pueden, no tendrán a lo mejor el mismo efecto que los nuestros, ¿no? Luego eso, proteger la tierra, ¿no? Mediante una agricultura sostenible, ecológica en todas las granjas, ¿no? Al final el respeto del legado, ¿no? De sí. Educar al mundo sobre cómo usar las plantas como una medicina preventiva, de equilibrio emocional y conexión espiritual, ¿no? Al final, la filosofía de la semilla al sello encarna ese propósito, ¿no? Garantizar la pureza, respetar el ciclo de la naturaleza y la responsabilidad ética en cada uno de los aceites. Luego, el propósito de reconectar con el ser, con cada una de las esencias, ¿no? Él quería que se conectaran con la sangre viva de la tierra, ¿no? Y al final es como cada aceite, cada gota es como si fuera la sangre de la planta, ¿no? Y que al inhalarlo y aplicarlo nosotros recordáramos nuestra conexión con esa alma y con la creación de la madre tierra, ¿no? Y al final, el propósito de cada uno de los aceites era elevar la vibración personal y colectiva. Por eso, cuando hacemos reuniones o nos juntamos todos, ¿qué es lo que acaba pasando, ¿no? En cada evento que hacemos sales con un subidón. ¿Por qué? Porque al final, entre que estamos usando los aceites, la intención que al final llevamos todos, ¿no? Hace que la vibración de cada uno vaya subiendo, pero al final lo colectivo hace que se eleve, ¿no? Entonces, al final, cada aceite, pues eso tiene una frecuencia energética que nos va a ayudar a equilibrar el cuerpo, la mente y nuestro espíritu, ¿no? Que cada aceite nos sane emocionalmente, ¿no? Como sabemos, ¿no? Pues a través de los aceites trabajamos a nivel emocional y esos aceites con esos dones de cada una de esas plantas nos van a ayudar a liberar pues, los bloqueos, a perdonarnos a nosotros mismos, a los demás y a reconectar pues, con la niña interior, con la alegría, con la paz. Acompañar, se creó muchas mezclas, ¿no? De ahí todas las mezclas, las sinergias que tenemos, ¿no? Fueron diseñadas para que cada una tuviera una frecuencia vibratoria mucho más alta y sanara como a todos los niveles, ¿no? A nivel emocional y a nivel energético. Luego el propósito de su legado fue crear una comunidad consciente. Se fundó al final como una familia de almas, todas en expansión, no solo como una empresa, ¿no? Y al final era como que al final todo el mundo se expanda. Y eso Patri lo podrá contar después mejor que ha estado viviéndolo en eso, pero claro, digo, al final todo iba alineado con lo mismo, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Al final conectarse desde el amor y hablaba de eso, ¿no? Inspirar liderazgo desde el corazón.
Cada persona puede ser embajadora de salud y conciencia en su entorno, crear prosperidad compartida mediante un modelo de abundancia. Las personas prosperan al ayudar a otros a sanar. Es un poco lo que me decía, ¿no? Da igual cómo ellos estén, da igual cómo ellos se sientan, si hay mala energía, si hay tal, tú sigue conectado donde tienes que estar y transmítele amor, ¿no? Al final, cuando transmites al final desde ahí y entregas desde ahí, ¿no? Todo al final se va transformando, ¿no? Honrar el legado de Gary, manteniendo viva su visión de devolver a la tierra el lugar sagrado que le corresponde. Y al final es un poco lo que se está haciendo, ¿no? Luego, lo que buscaba era inspirar a cada persona que llega a Your Living. Y primero que recuerdes tu poder personal, que recuperes el poder que hay sobre ti, de que al final el poder sobre tu salud, tu energía, tu bienestar, porque al final nosotros tenemos el poder en eso. Y esto tiene que ver con con su historia, con cómo él llegó aquí. Y Gary creía que el mayor acto de libertad es volver a escuchar al cuerpo y a la naturaleza. Y al final, bueno, yo por mi trabajo, todo va de esto, de escuchar al cuerpo, de la conexión con la madre tierra, porque sobre todo para soltar, muchas veces como hay que conectar con la tierra para soltar las cargas que llevamos, cómo nos sentimos, todo, ¿no? Entonces, claro, cuando creas ese vínculo entre escucharte y el conectar, pues todo empieza a fluir, ¿no? Quiere que confíes en en tu intuición y que aprendas a sentir lo que tu cuerpo necesita y te empoderes a cuidarte desde lo natural. No dependa de lo externo, dentro de ti está la sabiduría para sanar, es lo que decía. Luego que eleves tu conciencia y tu frecuencia, ¿no? Cada aceite está vivo y sentirlo así, ¿no? Como esa parte viva de la planta, ¿no? Y todo eso va a tener, como hemos dicho, ¿no? Una vibración. Y cuando conectas con ellos desde esa presencia, ellos te enseñan al final a elevar tu propia vibración, a limpiar tus emociones y a soltar los viejos patrones para abrir tu corazón. Joe Living al final lo que quiere es que te transforme desde dentro hacia afuera y que pases de la química al alma, del hacer al sentir y del miedo a la confianza. Los aceites se convierten al final en maestros de conciencia y te muestran lo que estás lista para liberar o integrar. Como habréis dado cuenta, muchas veces no hay aceites que vienen a mostrarte algo y por eso te cambian el olor, no lo soportas, tal, porque al final hay un trabajo que tienes ahí, ¿no? Y muchas veces te muestran cosas que necesitabas ver y que no has conseguido ver. Lo tercero es que seas un canal de luz y de servicio a los demás. Al final, Joe Living fue creado para eso, ¿no? Para expandir bienestar a todo el mundo, pero al final también para formar líderes de conciencia, para que a través del liderazgo ayudar a montones de personas a que entre todos, ¿no? Al final cambiemos el mundo, ¿no? Y esto me gustó mucho, ¿no? Cada persona llega a la empresa es un guardián de la creación. Lo que quiere de ti es es que multipliques la luz, que compartas tu transformación con otro, que al final tiene que ver con eso, ¿no? Al final como nos recompensan ¿por qué? Por compartir los cambios que estamos viviendo, por compartir cómo está haciendo para nosotros los aceites y esa transformación que al final vivimos nosotros y en nuestra propia casa, ¿no? O en nuestra propia vida que inspires a las personas a sanar, ¿no? De que tenemos una herramienta al final ahí que nos ayuda a sanarnos, ¿no? Y que leves el mundo con una gota de aceite. Cuando tú sanas, tu entorno se sana. Cuando tú floreces, el planeta florece contigo. Y cada inhalación sea una oración y cada gota una intención. Luego que construyas tu propio legado. Aquí tengo yo el aceite Legacy, me gustó mucho. Bueno, la primera vez que lo olí fue por Patri y bueno, cuando tuve la conexión con él, eh, o sea, inmediatamente me fui directamente a comprarme Gary, era Gary Light, para conectarme con él. Era como necesito un combo, ¿no? Además, tengo aquí la sinergia preparada, pues me la he puesto antes y sentí que tenía que ser Gary Light
conectar con él. Magnifica tu propósito para conectar con tu propio propósito y poder expresarlo al mundo y encender tu fuego, porque al final, para que se encienda al final esa llama que muchas veces se nos apaga y tal, y al final conectes con esa misión, ¿no? Y Legacy la tengo siempre porque de alguna manera te conecta con eso, ¿no? Con su legado. Y al final lo que queremos expresarnos desde aquí, ¿no? Desde lo que estamos construyendo entre todos, ¿no? Entonces, bueno, Legacy no es solo un aceite, es una frecuencia dentro de la empresa. Quiere que descubras tu propósito y dejes huella. Al final, piensa que todo lo que hacemos, al final deja huella en los demás, ¿no? Que recuerdes que tu misión no es vender, sino servir, inspirar y elevar a los demás, que cada persona que llega tiene algo que aportar. Todos tenemos una historia, un don, una energía única que enriquece a la comunidad. Y al final eso es lo que hacemos, ¿no? Al final, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Todos los miércoles, cada uno desde su historia, desde su propósito, desde su misión, aporta, ¿no? Su grano de arena, ¿no? Y al final, entre todos, enriquecemos la comunidad, ¿no? Y así, al final, a nivel global, porque cada convención que nos reunimos, al final, pues es más de lo mismo, ¿no? Y que no estás aquí por casualidad. Has sido llamada a sostener una frecuencia, decía él. La energía que mueve el legado de Joe Living no es una energía de empresa ni de mercado. Cada planta, cada semilla, cada gota de aceite lleva la memoria de Gaia, el latido de la creación. Es una energía femenina, nutritiva, restauradora, que al final nos enseña a volver a nuestro origen, ¿no? Que honremos a la tierra y que vivamos en equilibrio y a sanar con la madre, con lo que nos ofrece, ¿no? Es muy importante también, ¿no? Esa conexión con la tierra, de que la madre tierra nos sostiene, ¿no? Muchas veces nos sentimos, ¿no? Nos sentimos frustrados, no sabemos, a lo mejor situaciones difíciles que estamos viviendo y tal, ¿no? El conectar con la tierra es como estamos siendo sostenidos por ella. Entonces, como sentirte sostenida y confía, ¿no? Es como confía, suelta, ¿no? Y suéltale a la madre tierra todo eso, ¿no? Toda esa carga que al final llevamos encima, ¿no? Eh, las plantas pues no trabajan para nosotros, sino que trabajan con nosotros. Era una de las cosas que decía Gary. Esta energía nos recuerda que no somos dueños de la naturaleza, sino que somos sus guardianes. Joe Living, una de las cosas que es también es que es un portal energético, porque al final reúne muchas almas que están recordando la misma misión de sanar, de enseñar y de expandir la luz. Cada persona eleva su frecuencia y todo el campo colectivo se eleva. Por eso cuando eso, ¿no? Cuando vamos a las convenciones, que es cuando más gente hay, y bueno, ahora Patrick, que ha estado en el más grande, pues lo que al final se siente y se vive ahí tiene que ver al final también con esto, ¿no? Y que cuando alguien sana, pues la tierra también respira. Gary veía a cada ser humano como un canal de propósito y decía que cuando alguien encontraba su porqué, su energía se expandía y el universo se alineaba para sostenerlo. Esto es así porque, bueno, yo en sesiones me lo encuentro muchísimo, ¿no? Gente que está sintiendo que necesita un cambio, que necesita algo diferente en su vida y no sabe el qué por esto, porque no ha encontrado su porqué todavía, ¿no? Es como ya el cuerpo le está diciendo aquí no es donde estás, pero algo te está diciendo que tienes que salir de donde estás y buscar ese porqué, ¿no? Y al final, cuando empiezas a trabajar en ti, empiezas a conectarte a ti y tal, poco a poco te va llevando a esto, ¿no? A conectar con tu porqué. Eso, que descubras tu propósito y síguelo con fe. El propósito es la chispa que enciende el alma. Y por eso Joe Living no fue creada solo para vender productos, sino para formar líderes de conciencia y personas que recordaran su poder y ayudarán a otros a recordar el suyo. Al final, si os fijáis, cada uno de los líderes, al final está ahí, bueno, Patrick es la que lidera el nuestro, al final también está ahí, ¿no? Recordándonos a todos, ¿no? El poder que cada uno tiene, ¿no?
Luego Gary veía el sistema de negocio, el modelo de red como un canal para compartir bienestar y prosperidad y no como un sistema de venta agresiva. Al final, realmente, si lo ven, nadie nos exige nada, nadie nos pide nada. Lo único es que compartamos pues nuestra experiencia y al final es como, ¿no? Esa recompensa por lo que realmente estás compartiendo, ¿no? Y no hay nadie detrás, ay, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Es como, no, tú haz y da lo que tú quieras hacer. Y lo que decía, ¿no? Si algo te ha cambiado la vida, tienes la obligación de compartirlo. Por eso diseñó Yo Living como una red de intercambio energético. Si tú sanas, compartes. Si ayudas a otros, el universo te devuelve abundancia. Y es así, o sea, si te paras a pensar cuántas veces has dado y después se te ha venido de vuelta, o al final el sembrar la semilla, ¿no? Hay veces que hay cosas que tardan en llegar porque has sembrado su semilla y ahora es como eso tiene que crecer y florecer, ¿no? Pero al final tener la confianza de llegar ahí, ¿no? Y el dinero era solo una consecuencia del flujo natural de dar y recibir. Esto es importante también tener ese equilibrio, ¿no? Porque hay veces que damos, 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 pero no nos abrimos a recibir, ¿no? Al final, bueno, todos queremos recibir, pero después muchas veces nos cuesta recibir, ¿no? Y su verdadero objetivo era enseñar prosperidad desde el alma y no desde la escasez. Sanar la relación del ser humano con el valor. Gary sabía que la mayoría de las personas que llegaban a You Living tenían un gran corazón, pero bloqueos con el merecimiento, con el dinero o con el yo no puedo vender. Y bueno, eso no lo encontramos día a día nosotros. Por eso repetía que cuando compartes con amor y no vendes, estás sirviendo a los demás. Y él quería que las personas sanaran su creencia de que vender es manipular y la transformaran en la certeza de que vender desde el corazón es ofrecer sanación. Esto es una forma de darle la vuelta a todo. Si le das la vuelta y te conectas desde ahí, en vez de que desde que estás vendiendo a verlo como que estás ofreciendo la sanación y la ayuda de cambiar la vida a otra persona, al final tu vibración va a cambiar ahí y no te vas a conectar a la escasez. Que cuando una persona dice que es caro, que es lo que más común solemos encontrarnos, en realidad está diciendo no entiendo aún su valor. Y eso es importante también verlo desde ahí, ¿no? Porque hay veces que cuando alguien me dice, no, es que es caro, te dice, joder, la gente siempre igual, ¿no? Con el que es caro, no sé qué, ¿no? Pero si en vez de conectarnos a la decepción, ¿no? Porque la gente no es capaz de verlo, pues verlo como eso, ¿no? Bueno, no está aún entendiendo su valor. Y al final no se trata de convencer, sino de iluminar. El accidente que cambió su destino. Todo esto viene por esto, ¿no? A sus 24 años, pues sufrió un accidente muy grave, que trabajaba como leñador, y esto al final lo que hizo que le fracturó los múltiples huesos, la pelvis, la médula, y los médicos le dijeron que no volvería a caminar. Entonces eso le hizo a él ponerse a investigar, a trabajar en él, cayó en depresión, entonces, bueno, llegó a desear morirse pero algo le empezó a llamar dentro de esa conexión, ¿no? con tu alma, ¿no? De donde algo te está diciendo que tienes que seguir, ¿no? Y se negó a rendirse. Y entonces ahí es donde empezó a nacer su propósito. Y fue descubrir cómo sanar el cuerpo desde la naturaleza y la conciencia con uno mismo y con su cuerpo. Aprendió que al final nuestro cuerpo es sabio y sabe regenerarse si le vas devolviendo su energía vital. Y de ahí el buscar cosas, las plantas, las terapias, todo lo que te haga que vaya regenerando tu energía, ¿no? Y a través de esa experiencia empezó a sentir movimiento en sus pies poco a poco hasta que volvió a caminar. Entonces siempre dijo que no se curó con milagro, sino que con conciencia, determinación y conexión divina. Ese momento fue el renacimiento de su alma. Y al final tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con estar conectados a nosotros, tomar conciencia en vez de meternos, ¿no? Se podía haber metido en lo negativo, haberse rendido, haberse quedado en la silla. Y bueno, me han dicho que ya no me puedo mover, pues ya está, ¿no? Y es como no. Y sobre todo escucharse. Algo en él le decía que no y de ahí creó todo esto.
Después de eso, su recuperación comenzó eso, a estudiar fitoterapia, aromaterapia, naturopatía y empezó a comprender, ¿no? que la pureza y la frecuencia de un aceite esencial lo determinan todo, según cómo lo hagan, ¿no? Y ahí nació su gran obsesión con crear los aceites esenciales tan puros, vivos y terapeutas, no terapéuticos, contra. Y al final, como se encontró que no había nada que hubiera de esta manera, por eso decidió al final hacerlo él mismo y crear pues todos los campos de cultivo que había, ¿no? Y de ahí en 1993 creó Joe Living. Después de años de estudio y pruebas y de cosechas, fundó Joe Living junto a su esposa Mary y eligió el nombre de Joe Living porque su propósito era devolver vida a la juventud del alma y del cuerpo. Y su principio, como ya sabemos todos, ¿no? De la semilla al sello y controlar cada paso para que al final se respete lo que hemos estado hablando, ¿no? Del proceso, ¿no? Desde la siembra, la cosecha, la destilación hasta el fraco. Ni nada químico, nada adulterado y al final esa pureza se convirtió en eso, en un sello y en la base de todo el movimiento de todo esto. Y aquí ya dejo paso yo a Patri. Bueno, muchas gracias, Evelyn, por ese pedazo de, esa pedazo de presentación. Eh, Ah, para espérate, te voy a quitar yo para que No, tú. está bien así, está bien. ¿Sí? Sí, Espera, si quieres vas tú pasando yo y te ya voy está. para. Venga. No pasa nada. Sí, son pocas imágenes. Estamos aquí, no sé si veis a Juan Carlos también, creo que no. Estamos aquí los dos. Y bueno, nos presentamos. Yo soy Patri Montiel y soy la fundadora de Familia Esencial, que es la comunidad a la que pertenecemos pues ya casi 500 familias y a su vez también pertenecemos a Amor Infinita, otra comunidad más grande. Gracias pues a este modelo, ¿no? Que ha creado ya, que creó Gary Young, que es el de ayudarnos unos a otros e ir compartiendo pues nuestras experiencias y la sabiduría que está de la tierra, ¿no? Que ancestral, que vayamos ayudándonos unos a otros. Y bueno, pues yo empecé hace 5 años a utilizar los aceites esenciales para mí y para mis niños y vi que era algo tan alucinante que me salió natural compartirlo, ¿no? Y empecé a hacer talleres, a enseñarle los aceites a mis amigas, a otras mamás. Y bueno, pues así fue creciendo esta comunidad que ya os digo que ya, pues ya han pasado más de 500 familias por ahí. Entonces, bueno, pues en este emprendimiento en el que me vi inmersa sin yo quererla, o sin yo pretenderlo más bien, pues empecé a recibir también unos incentivos, unos reconocimientos, porque es verdad que en esta empresa se cuida muchísimo a las personas, ¿no? Es el eje principal o lo más importante para ellos, ¿no? Son las personas y la tierra. Y bueno, pues en uno de esos reconocimientos, el año pasado, me llevaron a Estados Unidos a la convención internacional. Fui también con Alicia, una compi también de la comunidad y amiga nuestra, y pudimos ver de primera mano pues las plantaciones. Yo cuando estuve allí eh, lloré de la energía tan bonita que sentí allí. Es que allí se palpaba el amor en esas tierras, de verdad. El cuidado, la belleza, no sé, era una cosa inexplicable, ¿no? Y yo estaba pensando, digo, seré yo que soy una intensa. Eh, pero es verdad que este año he podido ir de nuevo junto a Juan Carlos, mi marido, que no sé si se verá, es que ahora mismo no me veo en la... Bueno, Pero se oye. sí, se oye. Ujú. Y bueno, él ahora os contará también lo que ha sentido él, ¿no? Que al final pues no ha sido tanto cosa mía, sino lo que hay de verdad allí. Eh, entonces, bueno, lo que yo vi allí es que esta empresa realmente está al servicio de la tierra y de la humanidad. Y al final, cuando estás ahí y compartes desde ahí, pues te llega la abundancia, pues, multiplicada. Eh, Después de haber estado en el retiro que hemos estado en septiembre los dos, fui a Viena a la Convención Europea y pude, bueno, oír de primera mano
a un montón de gente que ha estado con Gary desde sus inicios, ¿no? Personas que, pues, que conectaron con él y empezaron a expandir también este mensaje, ¿no? Porque al final lo que ha dicho Evelyn, ¿no? Somos mensajeros que vamos compartiendo algo que está al alcance de todo el mundo, que es simplemente la energía de la tierra, ¿no? Y de las plantas y el poder de las plantas. Y, me emocionó mucho ver eh, el amor con el que hablaba todo el mundo de él. De verdad fue algo muy bonito. Médicos, aromaterapeutas de los antiguos, que bueno, cuando Gary estuvo en las plantaciones de lavanda en Francia, estuvo aprendiendo del hombre pues más sabio en cuanto a aromaterapia francesa, ¿no? Y este hombre después le pidió a Gary que intentara reproducir las condiciones climáticas que había en Francia en Estados Unidos. Gary se fue a Estados Unidos, empezó a plantar lavanda allí y cuando la destiló, la analizó y se la devolvió a este hombre, le dijo, nunca antes había visto un aceite de esta calidad, con todas estas moléculas aromáticas, ¿no? Con todas estas propiedades y al final se fusionaron, ¿no? Y las plantaciones de la Provenza, donde aprendió Gary de este hombre, pues ahora son de Young Living también, ¿no? Y el hijo de este hombre del que os hablo es el que está a cargo ahora, hoy en día, de las plantaciones de lavanda en Francia. Y cuando habla de Gary, porque ya hace muchos años, ¿no? De esto, y Gary murió en 8. 2008, ¿sí? Sí, Bueno, 8. no me acuerdo. Eh, pues eso, hablan de él pues como un hombre realmente extraordinario, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí he puesto algunas fotitos, ¿no? Esta de la izquierda, la primera, ha sido del último retiro. Aquí también pues de Gary con su familia. La tercera es una réplica que hay allí en la sede de la casa en la que estuvo viviendo Gary, en la que se crió, ¿no? Viene pues de una familia muy humilde en la que, bueno, en esa casa no había agua corriente, no había luz. eh, y bueno, pues realmente viene de eso, de una familia muy humilde. Y luego pude sentarme en la mesa y en la silla donde él pasó muchísimas horas, ¿no? Y dedicó, pues, hizo muchísimo trabajo, ¿no? Ese despacho estaba repleto le mandé un vídeo a Evelyn incluso, de dibujos de niños, porque bueno, después él hizo una fundación para dar trabajo y dar estudios y oportunidades laborales a personas desfavorecidas, ¿no? Y bueno, pude sentir ahí el amor que le tenían, de verdad. Y cuando yo me senté ahí, fue una sensación, una experiencia muy potente de decir, ostras, como que se sentía, ¿no? Y bueno, es algo que me cuesta describir, pero ahora sí que me gustaría que hablara Juan Carlos de lo que sintió él allí y de su experiencia. Pasa si quiere, Evelyn, de imagen. Eso. A ver, ¿no pasa? Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos los dos. Bueno, cuenta tú. Pues bueno, por aportar y por como colofón a todo lo que ha contado Evelyn, que bueno, lo está escuchando, yo voy a decir que yo fui a este retiro, bueno, eh, porque yo también alcancé el rango de Silver gracias a Patrick, porque desde el principio he tomado un papel como de apoyo a este emprendimiento, porque el proyecto a quien le llegó fue a Patri, ¿no? Entonces, al alcanzar el rango, pues claro, pues, a priori pues fue la oportunidad perfecta pues, para irnos los dos de luna de miel nuevamente, ¿no? Entonces, eso ya os da una idea de cómo íbamos nosotros para allá. Íbamos, la verdad es que con muy buena disposición, muy abierto a encontrarnos cosas, a disfrutar, en fin, imaginaos, ¿no? De repente estás con tres niños todos los días y de repente pues con ninguno, ¿no? Y en Estados Unidos y los dos solos, total. Ese ha sido, digamos,
la actitud con la que iniciamos el viaje. Y bueno, yo la verdad es que por mi trayectoria profesional, yo soy autónomo, he estado en el mundo empresarial desde siempre, entonces yo iba con un poco con los ojos de a ver qué me encuentro, qué empresa me encuentro y ahí, cómo hacen las cosas. Yo me fijo mucho en los detalles, en fin, soy un poco, se podría decir que friki en ese aspecto. Y la verdad es que me dejó bastante alucinado, ¿no? Porque cuando ya fuimos ese día a la plantación, vi todo aquello, lo que dice Patri, es verdad, había muchísimos detalles por los que podría decir que eso no estaba hecho así al azar, todo estaba muy cuidado, muy pensado, y sobre todo con mucho cariño, con mucho respeto a la tierra. No sé, es difícil, ¿no? Espero que podáis vivirlo algún día, porque es una experiencia muy, muy chula, muy bonita. Pero yo después de la visita a la granja y después de las charlas que tuvimos al día siguiente, ya después cuando nos íbamos, me quedé con o sea, a la conclusión a la que llegó mi mente fue, joder, la mente cómo vieron todo esto, porque, o sea, todo lo que yo viví, lo que yo percibí allí, es imposible que fuera algo casual. Es decir, ellos, Gary en este caso, lo vio, tuvo esa visión, ¿no? Y, en fin, que es que es imposible que algo, una empresa así se haya creado por casualidad. Entonces, es verdad que tiene que haber, tiene, a ver, ¿cómo decirlo? Tuvo que haber un propósito desde el principio para llegar hasta lo que es Young Living ahora. Si no, era imposible. Y yo cuando llegué a esa conclusión dije, hostia, ¿no? Me acordé de las palabras que en una de las charlas que nos dio Mary, la mujer de Gary, que dice que cuando compraron una finca, que estaban hasta arriba de deuda, tal, él se sentó en el porche, aquello era un derribo con mucha ruina, y le decía a ella, ¿lo ves? Y ella decía, ¿ve el qué? Y dice, la gente, van a venir. Y ella decía, yo nada más que veía hierba, 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 Hierbajo, mala hierba. hierbazo, weeds, ¿no? Decía, ¿no? En cierto modo, es que estaba conectado con, o sea, lo de los aceites, todo, eso le vino, no sé, quiero pensar que un canal o lo que tú quieras, como quieras llamarlo, pero nada fue casualidad. Entonces, o sea, que es importante que comprendáis que yo fui a ver Young Living con ojos no voy a decir con una escopeta, pero con unos ojos acostumbrados a ver las empresas. Las empresas a las que estamos acostumbrados son empresas que buscan rendimiento, márgenes y cuantas más ventas, si son empresas de venta, pues cuantas más ventas mejor. Si es una empresa de construcción, pues cuanto más construyas mejor y da igual y aquí el propósito es diferente y es justo lo que ha descrito Evelyn con las palabras adecuadas. La abundancia viene después. Lo importante es la meta, tu propósito, lo que quieres hacer. Y en este caso es que los aceites esenciales lleguen a todos los hogares del mundo. Porque, porque sí, en parte es lo que toca. Estamos en un punto en que estamos tan saturados de químicos, de cosas artificiales, que el otro día se lo comentaba a Patri, digo, es que parecemos, el ser humano ahora mismo es como una maceta que ha estado siempre en el interior, regada con agua de la compañía, ¿no? De la compañía de agua, y que cuando llueve la sacan y la pone fuera, le cae el agua de la lluvia y ¡buah! Y florece de una manera, se pone más contenta, pues nuestro cuerpo, el ser humano, está así. Nos dan cosas que son buenas y nuestro cuerpo reacciona de una forma que decimos, ostras, esto me sienta bien, ¿no? Por aquí. Entonces, pues básicamente me quedé bastante alucinado, ¿no? Con todo el cuidado, por ejemplo, si volvemos a lo de la granja, ¿no? Explicaron.
el proceso de destilación. Había un chaval allí, yo hablo inglés, entonces pues no tuve ese problema con la comunicación. Le lancé varias preguntas, ¿qué hacéis con, cómo laváis los alambiques? ¿Qué hacéis con los hidrolatos? Y me lo contestó todo de una manera que yo dije, ostras, no, es que es de verdad, ahí no es un guión aprendido, ¿no? Entonces, pues entre que eso y que podías ir a cualquier parte de la granja, no era una visita guiada. A nosotros nos llegaron, nos bajamos del autobús y dijeron, ahí tenéis la granja. Podíamos ir a cualquier lado. De hecho, hubo un chiste, ¿no? De vamos a ir a la casa de invitados Me- de Mary y vamos a usar el baño y vamos a hacer caca. Fue un chiste así gracioso que tuvimos así, el grupito que íbamos. Y no era nada ensayado. Era todo, pues, esto es lo que hacemos, aquí estáis vosotros porque os hemos traído, porque os lo merecéis, disfrutad de esto, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita y ya os digo, nada que ver con el concepto de empresa que yo he conocido durante, bueno, yo tengo 46, empecé a trabajar con 21, echad la cuenta. Así que sí, suscribo cada una de las palabras de Evelyn porque es que es de verdad. Yo decía, "No, puede ser verdad. No, no, es de verdad. Luego, en todas las formaciones que nos han hecho, a mí me llamó mucho la atención porque, claro, en el último retiro, ¿no? Esta última vez que hemos ido, era un retiro de líderes, ¿no? De personas que ya tienen una comunidad y que están, pues, trabajando de verdad en esto, ¿no? Y las formaciones podían haber sido de venta agresiva, mm, bueno, de técnicas de marketing, yo qué sé. La primera formación empezó hablándonos de gratitud y abundancia, que la base de la abundancia, lo primero, es la gratitud. Un científico nos estuvo explicando de cómo un estado de gratitud modifica el cerebro y modifica tus conexiones neuronales y, bueno, desde ahí, ¿no? Empezamos hablando de gratitud y de abundancia. Y no por casualidad, Gary hizo sinergias que, bueno, están canalizadas. O sea, eso no es una cosa para ganar mucho dinero, sino para de verdad colocarte a ti en un estado de una frecuencia vibratoria que de verdad te ayude a sanar y a, y eso, a conectar contigo y a conectar con la naturaleza, ¿no? Una sinergia que se llama gratitud, o abundancia, La o... parte de arriba. ¿Por Uy, qué? por ahí se... Ok. ya. Tiene la otra parte también. Ah, porque te quedaban ¿Alguien chispas. tiene el micro abierto por Me ahí? gusta, lo sé, pero la... Dale ya. Entonces, bueno, ¿qué más os quería contar? Que me he ido un momento. Eso, lo de las técnicas de marketing. Mary, que es esta mujer que veis ahí en medio de nosotros, habla siempre de que en esta empresa no se trata de cazar el dinero, ir detrás del dinero, no. Aquí se trata de verdad de querer ayudar a los demás. Y cuando tú ayudas a los demás y te posicionas desde una actitud de servicio, entonces la abundancia viene a raudales. Y se trata también de respetar la naturaleza. En estas plantaciones no hay ni un solo elemento que adultere o que altere el ciclo normal de la naturaleza. Si un aceite se agota, se agota. O sea, no van a hacer nada para producir más o para... No, no. Bueno, van a intentar, pues a lo mejor plantar más y en un futuro que haya más abastecimiento, ¿no? Pero nunca jamás van a sobreexplotar la naturaleza. Nos hablaban también de que ellos utilizan la agricultura... eh, ay, no me sale ahora la palabra. No es la ecológica. Ay, no me acuerdo. Bueno, se me ha ido. Pero es una forma de no solo no adulterar con elementos químicos, ¿no? Pesticidas, etcétera, sino de cuidar después la tierra, dejar que la tierra descanse. Y bueno, incluso hay plantaciones en las que les ponen música clásica a las plantas, ¿vale? Porque ellos creen de verdad en la frecuencia vibratoria y en el poder de las palabras, de la intención, de ese cuidado, ¿no? Las mujeres, el ylang ylang, por ejemplo, lo recogen en estado de meditación, cantando a una hora de la madrugada en el que la planta tiene su máximo esplendor, o sea, para que os hagáis una idea, ¿no?
Y bueno, lo que decía Evelyn también me parece muy importante, que el grado terapéutico lo inventó Gary Young. A Gary se le conoce como el padre de la aromaterapia moderna, porque es que no existía y sigue sin existir. O sea, ha habido empresas que han intentado eh, copiar, ¿no? este modelo, pero ellos son la empresa que está a la vanguardia, ¿no? Y vimos los laboratorios donde se hacen pues tantísimas pruebas a los aceites esenciales. Deciros también, ¿no? que el certificado bio, por ejemplo, que se ve en muchas marcas, solo garantiza que desde en la plantación no se han usado pesticidas o agroquímicos, ¿vale? Pero desde que se recoge las plantas hasta que se destila y se embotella, ahí ya la legislación no entra. Entonces es donde pues la gente que va en busca de ganar mucho dinero, pues abarata costes, ¿cómo? Pues adulterando, eh, diluyendo más los aceites. Y por eso, aunque un aceite te ponga que es natural o bio o eco o lo que sea, cuando tú te lo pones no vas a sentir lo que vas a sentir con esto. Esto es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que un certificado eco o bio. Es un certificado que garantiza que desde la semilla hasta el sello no ha habido ni un elemento que adultere la naturaleza, ¿no? Y aparte ha sido el único que ha conseguido que en un botecito como este estén el 100% de las moléculas aromáticas de la planta. Es que cuando él empezó a hacer las primeras pruebas, lo llamaban loco, decían que es que eso era imposible, que no lo iba a conseguir. Y todo el mundo que hablaba de Gary en esta convención y en todas las que he estado, decían que era un hombre extraordinario por eso, ¿no? Porque él tenía una idea en la cabeza y la ejecutaba. Y además se lo decía a todo el mundo, como para... La mujer le decía, pero no diga que vas a hacer esto, y si luego no lo consigues, él decía, ya, pero es que así me obligo a conseguirlo. Y hizo cosas, pues, realmente locas, ¿no? Locas como, por ejemplo, este caballo que veis aquí, había... ¿Cuántos caballos podía haber en esa...? Cinco o Pues, seis. o más. Eh, Tienen difusores en las cuadras. En esas cuadras no huele a caballo, no huele a cuadra, ¿vale? Y les dan suplemento, le dan Ninja Red. No sé si conocéis el Ninja Red, es una bebida eh, que es un bombazo de antioxidantes. Que una botella de Ninja Red es como una botella del vino más bueno, ¿vale? Le dan Ninja Red a los caballos todos los días. Y es que, bueno, cuando tú tocas esos caballos, te sientes, ¿no? Es algo que es muy difícil de explicar. Pero sí, y luego también tuvimos ya por el último, porque nos estamos extendiendo un poco, en el aeropuerto de vuelta, coincidimos con Mary, que iba a Viena también a la convención y pudimos estar hablando un ratito con ella. Y, y bueno, fue súper bonito como hablaba de él, ¿no? Pero también, bueno, hablando de niños con autismo y un poco de todo, nos dio algunas pautas para ayudar, entre otras cosas, a nuestro hijo. Y, y nos contó que de una mezcla que no está en España, que se llama Red Cedar Bliss o algo así, que está en Estados Unidos, que él la diseñó para el hijo no sé si era un trabajador o algo así, que le habían dicho que ese niño no iba a poder hablar nunca más, o que no iba a poder hablar nunca, ¿no? Y entonces él diseñó esa mezcla y la hizo expresamente para él. Ese niño hoy es un adulto que va dando conferencias por todo el mundo, ¿no? Y ella nos dijo eso, dice, él como que le llegaba la mezcla y directamente la hacía. Y por eso pues, pensamos, ¿no? que era un hombre pues, que tenía una conexión muy fuerte y un propósito bueno, que fue mucho más allá de ganar dinero o de hacer algo fuera de lo normal, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo más. Pues un detalle importante de Young Living como empresa. Yo sé, como siempre, viendo la empresa, lo que es Young Living es una empresa privada, no es una empresa pública, no ha salido a bolsa. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que sale una empresa a bolsa, los accionistas son los que forman la junta directiva y son los que marcan las directrices que tiene que seguir la empresa, pues para dar más rendimiento, para que las acciones se revaloricen más y ellos sean pues más ricos, ¿no? Entonces,
Young Living es una empresa que factura ya bastantes millones de dólares anuales, entonces podría salir a bolsa, pero ellos no han salido a bolsa. ¿Por qué? Porque quieren mantener el control de la empresa y no quieren que personas que no están alineadas con el propósito entren en la dirección de la empresa. ¿Por qué? Porque simplemente van a decir, pues mira, en vez de destilar esto al 100% de pureza, pues vamos a bajar un poquito y en vez de, y lo vamos a vender un poquito más barato y vamos a aumentar. Ya entra un poco la avaricia del dinero. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque si quieres dinero, el siguiente paso lógico en el punto en el que está John Living es salir a bolsa. Sí o sí. Y te forras. Y sin embargo, ¿por qué no lo hacen? Pues no lo hacen por eso, porque te mandan a un retiro de Silver, nos ponen la comida, nos ponen en uno de los mejores hoteles, porque el dinero, ellos quieren conseguir el dinero, han conseguido, o sea, el modelo de empresa les trae dinero, pero no a costa de ir buscando el dinero. Es diferente, ellos buscan el bienestar de las personas, mejorar el mundo, respetar el planeta. Y eso viene de la mano, el dinero viene de la mano de eso. Es, yo eso sí que lo he experimentado y lo he sentido. Y yo iba, como lo reitero, iba muy pendiente de esos detalles, porque es que se pilla antes un mentiroso que un cojo en ese aspecto. Y más cuando tienes 20 años de experiencia en el mundo de la empresa, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, es de verdad. Es lo único que puedo Luego, contar. eso, el tener contacto directo con los directivos, el presidente internacional de Just Living estuvo allí con nosotros y en la fiesta de despedida del retiro estaba el último allí y cuando fuimos a decirle adiós, le dijimos, bueno, ven, que nos vamos para España. Nos preguntó, ¿os puedo abrazar? Y, ¿sabes? Es que no tienen por qué realmente. Y luego te encuentras al presidente de EMEA, Europa, Asia y lo mismo, estaban todos allí. Y la directora de ventas a nivel de Europa también estuvo sentada conmigo en Bali, porque también me llevaron a Bali en uno de los incentivos en abril, y me dijo que había pasado una enfermedad, que había estado de baja, y que todas las semanas, absolutamente todas las semanas, recibía un ramo de flores del presidente de EMEA, de Europa, Asia y no sé qué, escrito a mano, o sea, ella misma me dijo, es que yo sigo alucinando con la calidad humana que hay aquí. Es una empresa familiar que de verdad da ejemplo de que le importan las personas y le importa, bueno, pues la tierra, ¿no? Y me parece algo tan noble y bueno, no me ha dado tiempo a prepararos vídeos de la fundación, lo que están haciendo acabando con la esclavitud, la trata de personas, la esclavitud infantil, dando poder a las mujeres en países en los que siguen siendo pues nadie. Y bueno, es de verdad precioso. Me encantaría poder hablaros mucho más de esto, pero ya se nos va de madre. Creo que había una imagen más, Evelyn. Esto. Eh, a mí esta frase me llegó mucho, ¿no? Perdón, el dolor podría haber sido el fin de su historia y sin embargo se convirtió en el principio de Young Living, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú con lo que tienes en la vida, ¿no? Y demostró muchísimas veces eh, que realmente la actitud, la determinación eh, pueden marcar la diferencia y puedes hacer pues lo que te propongas en la vida, ¿no? Así que bueno, os animo a que leáis más sobre este hombre y quienes no hayáis probado el producto, que lo probéis porque realmente la diferencia de precio no es tanta, pero lo que se siente, lo que te hacen sentir, sí, sí es muy grande. Así que nada, me gustaría que nos compartierais si os apetece, pues si tenéis alguna duda, si algo no os ha quedado claro o simplemente queréis compartir. O preguntar. O preguntar, voy a dejar la grabación, voy a parar la grabación, ¿vale? Para que podáis hablar libremente si os apetece. Y nada, quien nos esté escuchando en diferido, gracias y cualquier cosa que necesitéis, aquí nos tenéis, ¿vale?
Voy a parar la grabación.